Cuando cumplí 18 años, quería dejar la casa de mi padre e irme a vivir con mi madre. Mi madre también tenía a mi hermanito de 10 años y a mi hermanita de 4 viviendo con ella. Estaba terminando mi último año de secundaria. Faltaban unos 3 meses cuando me mudé. Ella vivía en un dúplex de 2 pisos, siendo el segundo piso el dormitorio principal con baño y armario. La planta baja era un gran circuito. Podías entrar, girar a la izquierda hacia la sala, girar a la derecha en un pasillo que tenía las escaleras, 2 dormitorios y un baño al final del pasillo, girar a la derecha al final del pasillo, y había un pequeño pasillo que tenía un espacio para la lavadora y la secadora. Luego iba directo a la cocina, girar a la derecha otra vez y terminabas donde empezaste. La primera noche que me quedé allí, tenía un colchón inflable, un televisor y mi ropa. Me acosté en el colchón viendo algún programa y terminé quedándome dormido. Había dormido aproximadamente 1 hora o 2 antes de despertarme por alguna razón. Creo que fue porque el televisor seguía encendido. Lentamente abrí los ojos y vi lo que parecía ser una araña enorme, del tamaño de mi cara, trepando por la pared a menos de 1 pie de distancia de mí. Salté e intenté localizarla, aunque no tengo miedo a las arañas en lo más mínimo. De hecho, me gustan la mayoría de los insectos, especialmente las arañas. Sin embargo, sí tengo un problema con despertar y encontrarme con un monstruo de esos frente a mi cara. Pero cuando me levanté para buscar, no encontré nada, ya que no había nada en la habitación donde pudiera esconderse. Encendí la luz y busqué durante unos 20 minutos. Quería llevarla afuera para no volver a despertarme con un susto así, pero simplemente no pude encontrarla, así que apagué las luces y me volví a acostar. Cuando me levanté por la mañana, le pregunté a mi madre sobre las arañas en la casa. Dijo que pensaba que había visto una enorme la primera noche que se quedó allí, pero nunca la volvió a ver. No le dije lo que vi esa noche, ya que sé cómo es mi madre con los insectos. A mi madre le gusta investigar lo paranormal. Le gusta ir a los cementerios a grabar voces y videos. Bueno, un día le sugerí hacerlo aquí y ver si capturaba algo. Dejó su grabadora de voz encendida durante la noche y revisamos la grabación la noche siguiente. Mi hermanita se quedó en el cuarto de mi madre en ese momento. Mi madre captó lo que sonaba como una niña pequeña tratando de sacar a mi hermana de la cama para jugar con ella. Mi hermana es terca, así que cuando está cansada, está cansada. Después de que mi madre captó esto, empezó a grabar mucho más. Ha captado pasos, golpes, así como más voces. Ha captado a la niña tratando de que mi hermana juegue con ella algunas veces más, pero ha captado mucho más. Lo dejaba grabando en su dormitorio por las noches. Ha captado a una mujer hablando y tratando de llamar su atención unas cuantas veces, así como a un hombre mayor. En casa de mi madre, los problemas con lo paranormal me siguieron. Pasos, golpes, obviamente voces, así como la estufa encendiéndose. Mi madre o yo constantemente encontrábamos utensilios derretidos, y como ella había presenciado esto cuando se quedó conmigo, sabía que no éramos mi hermano ni yo. Decidió, después de lidiar con esto por un tiempo, poner una cámara en la cocina. Pasaron unos días y nada. Mi madre se rindió y guardó la cámara por 1 semana antes de sacarla nuevamente. Esa vez captó algo. Eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada cuando captó gabinetes y cajones abriéndose y cerrándose. Solo lo hizo unas pocas veces antes de detenerse, pero unos 30 minutos más tarde, mi hermano entró a la cocina tratando de colarse a por un tentempié nocturno. Mientras estaba en la nevera, en la esquina más lejana, se podía ver cómo empezaba a oscurecerse y tomaba forma una figura. Su cabeza casi tocaba el techo y mi hermano nunca la vio. Regresó a su cuarto derrotado por no encontrar dulces. Al día siguiente le mostramos el video y estaba horrorizado. Empecé a trabajar en una gasolinera durante la noche, por lo que solía llegar a casa alrededor de la 1 o 1:30 de la madrugada. Parte de mi rutina cuando llegaba era sentarme en mi teléfono durante unos 30 minutos, esperando a ver si mi hermano se levantaba e intentaba colarse para buscar algo de comer. Lo sorprendí unas cuantas veces, pero la mayoría de las veces que escuchaba cosas abriéndose en la cocina, no había nadie allí. Nunca logramos captar en video la estufa encendiéndose mientras estaba en la cocina. Mi hermano quiso grabar su habitación mientras dormía y pronto se arrepentiría de esto. Captó lo que parecía ser la mano de un niño moviéndose a través de la pared y tocándole la cara. También captó algunas sombras en la puerta, así como anomalías de luz. La última vez que grabó
fue lo que hizo que se arrepintiera de intentarlo. Mi hermano no se mueve en su sueño. Una vez que se duerme en una posición, permanece en esa posición hasta que se despierta. Mientras dormía, se podía ver una masa en su cama, con la manta y todo, elevándose a unos 60 centímetros hacia los pies de la cama. Estaba tan asustado que tuvo miedo de entrar a su habitación durante una semana. Después de que empezamos a grabar, comenzamos a ver cosas más a menudo, figuras moviéndose por los pasillos y la cocina, incluso subiendo las escaleras. La mayoría son del tamaño de niños y a veces los confundimos con mi hermana pequeña. También vemos al hombre y a la mujer caminando alrededor. El hombre lleva botas militares antiguas, pero eso es todo lo que he podido ver en detalle. Él es el principal que veo y mi madre ve a los niños. Solo vemos a la mujer cuando estamos solos juntos. Desde entonces me he mudado de la casa de mi madre. Ella continúa teniendo sus experiencias hasta el día de hoy, pero parece haber disminuido desde que me mudé. Vivo en un pequeño pueblo en Alaska y soy una mujer de 31 años. Las cosas que estoy a punto de contarles ocurrieron cuando crecía en la casa de mis padres, en medio del bosque. No recuerdo fechas específicas, pero la primera ocurrió cuando tenía alrededor de 14 años. Mi padre estaba trabajando en el campo petrolero, así que solo estábamos mi madre, mis 3 hermanos menores y yo en casa. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, en pleno invierno. Mi madre estaba en su habitación, hablando por teléfono con mi padre en el trabajo, mientras mis hermanos y yo estábamos en el sótano viendo una película. Empezaron a ocurrir golpes fuertes y constantes, y mi madre nos gritó a los niños: «¡Dejen de hacer ruido y cálmense!». Al principio la ignoramos porque no nos dimos cuenta de que nos estaba hablando a nosotros, ya que pensamos que era ella quien estaba golpeando. Después de un rato nos dimos cuenta de que los golpes no venían de ella, ya que provenían del exterior. Vivíamos en un pequeño vecindario con una casa frente a la nuestra y otra casa junto a la nuestra que no podíamos ver a través de los árboles. También había 2 vecinos detrás de nosotros, pero había un enorme tramo de bosque por el que tenías que caminar al menos 15 minutos para llegar a sus casas, y aún así no podías verlas a través de los árboles. Mis hermanos y yo apagamos nuestra película y subimos las escaleras para mirar por las ventanas de la sala. Nuestra casa era de 2 pisos, siendo el sótano el segundo piso. La habitación de nuestros padres estaba en una esquina de la casa y había un pequeño pasillo que separaba su dormitorio de los otros 2 dormitorios del otro lado de la casa, que también incluían nuestra pequeña cocina y comedor. La cocina y el comedor eran abiertos y podías ver desde la cocina hasta la sala. Nuestra cocina tenía 2 puertas traseras que se abrían para hacer una puerta grande y daban al porche trasero con un conjunto de escaleras que bajaban al patio trasero. Cada puerta tenía una enorme ventana que básicamente era toda la puerta con solo un borde de madera. Teníamos una pequeña ventana en nuestra cocina sobre el fregadero que miraba hacia el patio trasero y 3 enormes ventanas en el comedor que no tenían cortinas. En la sala había 2 grandes ventanas junto a la puerta principal que daban al porche delantero y al jardín delantero, así como una ventana más pequeña en el lado de la sala que miraba hacia el costado de nuestro jardín y hacia la casa del vecino justo al lado de nosotros. Ninguna de nuestras ventanas tenía cortinas cerradas. Nosotros, los niños, estábamos mirando afuera para ver si podíamos encontrar el origen de los golpes. Sonaba como si alguien tuviera un martillo y estuviera golpeando repetidamente contra un pedazo de madera. Tengan en cuenta que era medianoche, invierno y completamente oscuro afuera. Nuestro vecindario era relativamente tranquilo y nadie estaría afuera después de oscurecer trabajando en algo. Nuestra madre volvió a gritarnos: «¡Dejen de golpear y dejen de hacer ruido!». Los 4 gritamos simultáneamente: «¡No somos nosotros! ¡No estamos haciendo ningún ruido ni golpeando nada!». Nuestra madre salió de su habitación todavía al teléfono con nuestro padre. Le contó lo que estaba sucediendo y pudimos escucharlo decir a través del teléfono: «Ignóralo, probablemente sea solo un vecino». Ella le dijo que iba a salir al porche delantero. Él le dijo que si iba a hacer eso, probablemente debería llevar la escopeta con ella, por si acaso, lo cual hizo. Ella salió al porche y los golpes se detuvieron. Miró alrededor por 1 minuto más y volvió adentro. Tan pronto como lo hizo, comenzó de nuevo, pero continuó haciéndose más fuerte y más fuerte. Finalmente, nos dijo que lo ignoráramos y nos fuéramos a la cama. El segundo incidente ocurrió unos meses más tarde.
Todavía era invierno, y nuestro padre estaba nuevamente en el trabajo. Habíamos salido más temprano ese día a hacer compras y recados, ya que era viernes por la noche. Compramos pizza en Pizza Hut y nos fuimos a casa a comer. Nuestra madre estaba en el sótano comiendo su cena, ella es vegetariana, y viendo una película, mientras nosotros, los niños, estábamos en la mesa de madera cuadrada en nuestro comedor. Un hermano y yo estábamos de un lado y mis otros 2 hermanos del otro lado. En nuestra sala había un sofá que daba a las ventanas, así que la parte trasera estaba hacia el comedor. Había 2 pequeñas estanterías detrás del sofá, también dando hacia el comedor. Estábamos hablando, riendo y disfrutando de nuestra cena cuando, de la nada, un pequeño paño de cocina voló desde el medio de la sala por encima del respaldo del sofá, sobre las estanterías, y aterrizó al otro lado de la mesa del comedor, cerca de las puertas traseras. Todos nos quedamos congelados y comenzamos a acusarnos mutuamente de haber lanzado el paño, pero todos teníamos las manos sobre la mesa y era absolutamente imposible que ninguno de nosotros hubiera podido lanzar el paño desde el medio de la sala. Luego, todos empezamos a hablar unos sobre otros y decidimos que debía haber sido nuestra madre jugando una broma. Llamé: «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Ella gritó de vuelta: «Estoy viendo mi película. ¿Qué necesitas?». A lo que respondí: «Nada». Me giré y miré a mis hermanos que me devolvían la misma mirada horrorizada que yo sabía que tenía en mi cara. Mi hermano menor preguntó si deberíamos contarle a nuestra madre lo que había pasado, pero nosotros, los 3 hermanos mayores, dijimos que no, que ella no nos creería y pensaría que estábamos inventándolo. Otro encuentro ocurrió cuando tenía 16 años. Me permitieron invitar a una amiga de la escuela a pasar la noche. Mi habitación en el sótano tenía una ventana a nivel del suelo, porque el sótano estaba parcialmente enterrado. Mi cumpleaños es a finales de octubre, así que era pleno invierno. Había algunas plantas fuera de mi ventana del dormitorio, pero como era invierno, básicamente eran solo los esqueletos de las plantas. En mi dormitorio, la cabecera de mi cama estaba contra la pared y daba a la puerta de mi habitación. Al lado de mi cama había una pequeña mesita de noche con mi lámpara rosa, y al otro lado de la cama había un pequeño escritorio contra la pared debajo de mi ventana que tenía pesadas cortinas que se levantaban al tirar de una cuerda. Estaba en mi cama y mi amiga estaba en el suelo al pie de mi cama con su cabeza hacia la ventana. Estábamos hablando y riendo, como suelen hacer las chicas de secundaria en una pijamada. Eran alrededor de la medianoche y estábamos teniendo una conversación cuando, claramente, 3 golpes duros y agudos resonaron en la ventana de mi dormitorio. Ambas nos quedamos congeladas y nos preguntamos mutuamente si habíamos escuchado eso. Confirmamos que ambas lo habíamos oído y tratamos de convencer a la otra para que mirara por la ventana y viera qué era. Por supuesto, ambas nos negamos a levantarnos, así que terminé apagando rápidamente la lámpara e intenté dormir. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi madre estaba en la estufa haciendo avena. Le conté lo que había pasado la noche anterior. Preguntó si habíamos mirado por la ventana, a lo que respondí que no. Se giró hacia mí y dijo que probablemente fue bueno que no miráramos. «Estoy contenta de que no lo hicieran. Podría haber sido algo tratando de llevarte». Mi madre cree, como yo, en Dios y que el mundo espiritual existe. Terminamos el desayuno y mi amiga bajó a recoger sus cosas. Todavía estaba en la mesa y mi madre seguía frente a la estufa, dándome la espalda. En un tono que sonaba como el suyo, pero no del todo igual, dijo: «Lástima que no miraste. Ahora te preguntarás para siempre qué habría pasado si lo hubieras hecho». Estas palabras me hicieron estremecer y me confundieron, ya que minutos antes me había dicho que fue bueno que no hubiera mirado y que estaba contenta de que no lo hiciéramos. Le pregunté qué había dicho, actuando como si no la hubiera escuchado, y ella dijo que no había dicho nada. Esto todavía me aterra hoy en día, pero quien haya pretendido ser mi madre diciendo eso último esa mañana tenía razón. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera mirado. Incluso ahora, años después, ese pensamiento todavía me aterroriza. A lo largo de mi vida, me han ocurrido muchas cosas paranormales. 2 semanas antes de mi cumpleaños número 18, dejé Alaska y fui a visitar a la familia en Mississippi. Tenía 2 sets de tíos y una pareja de abuelos con quienes me alternaba para quedarme durante los 4 meses que estuve allí. Esto ocurrió mientras estaba en la casa de mis tíos en Pedal. Mis tíos habían salido a un bar, así que estaba yo,
mi prima de 20 años, mi hermana de 16 años y mi madre biológica, que vivía en Arizona pero había venido a visitar por un par de semanas alrededor del Día de Acción de Gracias, solas en la casa. Todas nos quedamos despiertas en la sala, viendo una película de terror, no puedo recordar cuál ahora. Eran alrededor de la 1 a.m. y todos los demás se habían quedado dormidos en la sala, así que decidí ir por el pasillo hasta el dormitorio de mi prima y cambiarme a mis pijamas. La casa era una casa antigua de un solo nivel y todas las puertas eran de madera extremadamente pesada. Las alfombras eran bastante gruesas, así que para cerrar las puertas tenías que empujar bastante fuerte, ya que las puertas se atascaban en la alfombra. Entré en el dormitorio y cerré la puerta 3/4 del camino para poder usar la luz del pasillo para ver lo que estaba haciendo. Agarré mis pijamas y me puse detrás de la puerta para cambiarme, por si acaso alguien se despertaba y venía por el pasillo. Justo cuando había puesto mis pijamas y me agaché para empezar a quitarme los shorts, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Salté, abrí la puerta de un tirón y salí corriendo por el pasillo. Apenas había llegado al pasillo, cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí otra vez. Pasé el resto de la noche demasiado aterrorizada para dormir. Otra vez, mientras todavía estaba en Mississippi, en la misma casa en Pedal. Esta vez solo estaba yo, mi prima y mi hermana menor, mientras todos los adultos habían salido a Bourbon Street. Mi prima tenía su cámara digital y estábamos tomando un montón de fotos sentadas en la sala de estar. En un momento, dejamos de tomar fotos y comenzamos a mirar las que ya habíamos tomado. En cada una de las fotos había orbes de diferentes tamaños, desde el tamaño de una canica hasta el tamaño de una pelota de golf, por todos lados. Limpiamos las lentes de la cámara, tomamos más fotos, las miramos y los orbes seguían estando en las fotos. Era de noche y estaba oscuro afuera, pero decidimos tomar algunas fotos afuera. Algunas las tomamos en medio de la carretera, otras en el jardín lejos de la casa y algunas justo enfrente de la puerta de la casa. Las fotos que tomamos en medio de la carretera y en el jardín lejos de la casa estaban vacías, pero las fotos que tomamos justo al lado de la casa todavía tenían orbes en ellas, solo que no tantos como los que había en las fotos que tomamos dentro de la casa. Esta última historia no la experimenté yo, sino el mejor amigo de mi tío, años antes de que yo viniera a visitar. Mi tío y su mejor amigo en ese momento dirigían un negocio de recuperación de vehículos, y el amigo de mi tío fue a la casa de mi tío para despertarlo para ir a trabajar. El amigo de mi tío tocó el timbre y golpeó la puerta sin obtener respuesta, así que fue a la ventana del dormitorio de invitados, ya que mi tío y mi tía habían discutido y mi tío estaba durmiendo en el dormitorio de invitados. El amigo de mi tío golpeó en la ventana del dormitorio y pudo ver a través de los espacios en las persianas la litera que estaba en esa habitación. Vio una forma oscura saltar desde la litera superior, acercarse a la ventana y meter 2 dedos entre 2 persianas para mirar hacia afuera. El amigo de mi tío fue a la puerta principal y esperó a que mi tío viniera a abrir la puerta y dejarlo entrar. Estuvo allí durante 5 minutos y nadie vino. Enfadado, comenzó a golpear la puerta de nuevo. Después de unos 10 minutos, mi tío vino a la puerta, despeinado y con los ojos somnolientos. Su amigo le dijo enojado: «¿Por qué tardaste tanto en venir a la puerta? Me miraste desde la ventana del dormitorio de invitados. No debería haberte llevado tanto tiempo venir a la puerta». Mi tío lo miró confundido y dijo: «No estaba en esa habitación. Mi esposa y yo nos reconciliamos hace una semana. Estaba durmiendo en nuestro dormitorio». El amigo de mi tío quedó desconcertado por la respuesta. Si mi tío estaba en su habitación con su esposa, ¿quién había estado mirando desde la ventana del dormitorio de invitados? Este incidente dejó a ambos hombres inquietos, ya que no había explicación razonable de quién o qué podría haber sido esa figura oscura. Estos eventos y otros similares han marcado profundamente mis experiencias y percepciones sobre lo paranormal. Aunque he dejado Alaska y he vivido en otros lugares, estos recuerdos permanecen vivos en mi mente, recordándome que hay aspectos del mundo y fenómenos que están más allá de nuestra comprensión habitual. Desde entonces, siempre he sentido una cierta cautela y respeto por lo inexplicable y lo desconocido. Estas experiencias han influido en cómo veo el mundo y cómo me acerco a lo desconocido, siempre con una mezcla de curiosidad y cautela. Y a menudo me pregunto qué misterios aún están por descubrir en los rincones oscuros y silenciosos del mundo.
Mi historia tiene lugar en las montañas Apalaches del Sur, en el condado de Oconee, Carolina del Sur, en el verano de 2015. Crecí haciendo senderismo y acampando en esta área y continué esa tradición en mi tiempo libre de mi trabajo diario como geólogo. Como pasatiempo, tomo fotografías y escribo artículos para una publicación al aire libre en línea. A menudo pregunto por consejos sobre lugares y temas interesantes para mis artículos. Un amigo me presentó a un anciano nativo, conocido por su conocimiento del área y su encanto como narrador de historias. El caballero accedió a reunirse conmigo para tomar un café una mañana en un diner local. Encontré su compañía deliciosa e informativa. Hablamos durante casi 2 horas y tomé copiosas notas sobre las muchas historias que reveló. La historia que más me intrigó trataba sobre una propiedad abandonada hace mucho tiempo, lejos de los caminos trillados, cerca de la frontera con Georgia. Me dijeron que la propiedad incluía las ruinas de una antigua casa y un cementerio familiar. La historia también involucraba un espeluznante relato de fantasmas, completo con tragedias familiares, tierras malditas y demás. Como hombre de ciencia, sabía que la historia era supersticiosa, agregada con los años para darle más emoción al relato. En cualquier caso, el anciano me dio información que consideré suficiente para ayudarme a localizar el lugar. Decidí dedicar 2 días al esfuerzo. Partí justo antes del amanecer del sábado por la mañana, acompañado por mi gran perro de rescate, Sheridan. El clima era glorioso, con un filigrana de luz solar iluminando mi camino y apenas suficiente brisa para ofrecer algo de alivio del calor de Carolina del Sur, que alcanza incluso las montañas más altas en esta época del año. Avanzamos bien el primer día en mi área de búsqueda premapeada, pero no encontramos nada antes de que el sol descendiera detrás de las montañas. La belleza natural y la energía única de estas montañas antiguas hicieron que el viaje valiera la pena, incluso si nunca encontrábamos la vieja casa. La energía inagotable de Sheridan me impulsó a continuar más de lo que normalmente hubiera hecho, pero, no queriendo vagar en la oscuridad, decidí comenzar a buscar un buen lugar para acampar por la noche. Después de unos minutos de búsqueda, me alivió encontrar un claro prometedor en el bosque densamente arbolado. Al acercarnos, reconocí el inconfundible contorno de una chimenea de ladrillos en descomposición. Habíamos encontrado la antigua casa. Aquí es cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras exploraba el área y buscaba el antiguo cementerio, noté que no crecían árboles en el claro y solo había vegetación dispersa y enfermiza en la propiedad, rodeada por el profundo bosque verde. Eso era extraño, pero no le di mucha importancia. Las plantas no eran mi especialidad. Pronto noté que Sheridan no estaba por ningún lado. Normalmente se quedaba cerca de mí y nunca se alejaba de mi vista. Retracé mis pasos y lo encontré parado en el límite del bosque, justo fuera del claro. Estaba en posición agachada, listo, mirando las viejas ruinas con un enfoque láser, como si sintiera una amenaza. Este comportamiento estaba lejos de su personalidad habitualmente alegre. Era un perro grande, casi 45 kilos, y nunca mostraba miedo en el bosque. Nunca lo había visto así. Por supuesto, supuse que había olido algún animal extraño y no sabía qué hacer con él. Volví a buscar en el área y pronto encontré unas cruces de metal oxidadas que la familia usaba para marcar las tumbas. Saqué mi cámara y comencé con deleite a tomar fotos de una vista tan convincente. Después de unos 10 minutos de hacer esto, paré para tomar un trago de mi cantimplora y noté que Sheridan aún no se había unido a mí. Caminé de vuelta hacia el límite del bosque y vi que esta vez estaba paseando nerviosamente a lo largo del borde del claro, cuidando de quedarse entre los árboles. Lo llamé, pero se negó a acercarse más y comenzó a saltar sobre sus pies, como si intentara convencerme de que fuera hacia él. Eché un vistazo rápido alrededor de la propiedad nuevamente, pero no vi nada que pudiera hacer que Sheridan actuara de esa manera. Como estaba comenzando a oscurecer, encontré un lugar adecuado para acampar en el borde del bosque, y esto pareció satisfacerlo. Le di su comida para perros y un hueso para masticar, y cociné mi comida sobre la pequeña estufa de campamento que llevaba. La noche estaba fresca y el bosque era hermoso. Mientras comenzaba a relajarme y a quedarme dormido, decidí prescindir de la tienda de campaña y simplemente acampar al aire libre. Sheridan se acostó a mi lado y parecía perfectamente contento. Había tomado algunas fotos excelentes, tenía buen material para mi artículo y estaba disfrutando de las montañas que tanto amaba. Todo esto sumaba a un viaje muy exitoso.
Pronto caí en un sueño profundo y reparador con mi compañero a mi lado. En las primeras horas de la mañana, desperté de golpe cuando sentí que Sheridan saltaba repentinamente. Sus orejas estaban erguidas y estaba enfrentando la vieja casa con el mismo enfoque láser que había mostrado antes. La noche estaba lo suficientemente clara y la luna arrojaba una luz tenue sobre todo el claro. La vieja casa estaba quizás a 14 metros colina arriba y el cementerio estaba justo adyacente a nuestro campamento, no a más de 9 metros de distancia. Tan pronto como me senté y miré a mi alrededor, escuché lo que sonaba como un niño o una mujer llorando, proveniente de la dirección de la vieja casa. Salté y di unos pasos fuera del bosque hacia la propiedad para tener una mejor perspectiva. No vi nada, pero en ese punto, el sonido del llanto era inconfundible. Me dio un escalofrío espeluznante, pero era un no creyente absoluto en lo paranormal. «Hola». «Srenia», llamé, sin respuesta. El llanto se redujo a un sollozo bajo y escuché el murmullo tranquilo de una voz masculina. Estaba convencido de que algunas personas habían llegado y podrían necesitar ayuda. Miré hacia el campamento para ver a Sheridan todavía congelado en su lugar. Por supuesto, había una explicación razonable para estas voces. Solo eran personas, ¿verdad? A medida que comenzaba a subir la colina hacia la vieja casa, admito que empezaba a sentirme inquieto. Algo simplemente parecía fuera de lugar o antinatural. Comencé a lamentar no haber traído mi linterna. Pensé en volver a buscarla, pero decidí subir la colina y aclarar esto. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para que pudiera ver a cualquiera que estuviera allí. De la vieja casa solo quedaban la chimenea, una losa de piso áspera y algunos troncos podridos esparcidos por ahí. No había ningún lugar donde esconderse. No había nadie allí. Podía escuchar claramente las voces. Las personas deberían estar justo aquí, pero no había nadie. Se me erizó la piel. Nunca me había asustado así antes. Di la vuelta al perímetro y aún no vi nada. Si hubiera habido alguien allí, lo habría visto. El shock que sentí en ese momento es indescriptible. Me vi obligado a aceptar que algo inexplicable había sucedido que sacudió todo mi sistema de creencias. Sean intentó advertirme. En este punto, el llanto y el murmullo simplemente se detuvieron, seguidos por un silencio absoluto. No sé cuánto tiempo estuve allí, incapaz de moverme. Había escuchado claramente esas voces y no había ningún lugar donde esconderse ni a dónde ir sin ser visto y escuchado. No tenía idea de cómo procesar lo que había experimentado. El anciano me dijo que el lugar estaba embrujado. ¿Lo estaba? ¿Qué más podría ser? Caminé de regreso colina abajo hasta el campamento. Sean estaba muy feliz de verme. Movía la cola furiosamente y bailaba en su lugar hasta que me acerqué y lo acaricié. Nos sentamos en el campamento, despiertos, esperando el amanecer para poder ver y salir de allí. Estaba aterrorizado de que algo más sucediera, pero el resto de la noche pasó sin incidentes. Sean y yo abandonamos ese lugar tan pronto como hubo suficiente luz para navegar por el profundo bosque. Cuando llegamos de vuelta al pueblo, contacté al caballero que me había contado la historia. Nos encontramos un par de días después y le relaté mi historia. No mostró sorpresa y me aseguró que lo que había experimentado eran, de hecho, los fantasmas de la familia que había vivido allí. A la luz del día, mi mente racional quiere negar lo que experimenté, pero sé que sucedió. Si alguna vez quisiera volver a esa vieja ruina, creo que es el único lugar en este mundo al que Sean se negaría a seguir. No tiene que preocuparse, nunca me acercaré a ese lugar de nuevo. Hombre, ahora es comprensible descartar todas las historias sobre el Triángulo de Bridgewater en Massachusetts como nada más que leyendas urbanas, cuentos exagerados o una buena historia que nosotros, los habitantes de Nueva Inglaterra, contamos a los turistas. Pero hombre, el Triángulo de Bridgewater no decepciona. De lejos, la experiencia más aterradora que he tenido en el Triángulo ocurrió a finales de los 80. En ese tiempo, residía en un pueblo que se sitúa en la punta norte del Triángulo. Todo comenzó en el verano de 1988, cuando tenía 19 años, y finalmente estaba independizándome. Me mudé al complejo de apartamentos Village en el pueblo de Abington. No hay nada notable sobre Abington. Es un pueblo obrero adormecido a 34 kilómetros al sur de Boston. Al menos así me pareció por un tiempo. El complejo en sí no era gran cosa.
solo una reliquia en decadencia de los años 60. Lo que llamó mi atención fue el área boscosa que bordeaba el complejo por 3 lados. Por la noche, las pocas luces de seguridad que aún funcionaban luchaban por iluminar el vacío negro de los bosques. Poco sabía yo que en los días, semanas y meses venideros encontraría algo con lo que aún no puedo reconciliarme en mi mente. La primera vez que encontré a los pequeños seres, me encontré flotando fuera de mi ventana del primer piso, hacia la parte trasera de mi complejo, hacia los bosques. No podía entender por qué. Después de un segundo o dos, levanté la vista y me asusté completamente. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Estaba en modo de lucha o huida completa. No podía moverme y no podía creer lo que estaba viendo. Me encontré rodeado por criaturas diminutas, pálidas y blancas con brazos y piernas delgados. Era como una pesadilla en cámara lenta. Cuando finalmente llegamos a los bosques y pasamos al vacío negro sin esfuerzo, yo luchaba. Quería correr, pero estaba atrapado como una mosca en una telaraña. Quería golpear a los pequeños bastardos, luego todo se volvió negro. Lo siguiente que sé es que es de mañana y estoy en mi cama. Por el resto del verano tuve encuentros nocturnos periódicos con estas criaturas. Las visitas eran aleatorias y no seguían ningún patrón lógico. Los recuerdos de estos encuentros me llegan en destellos como un caleidoscopio de mente de terror. Mis encuentros con estas entidades terminaron cuando me mudé de regreso a Boston ese invierno. Más de 30 años después, todavía no tengo explicación para lo que sucedió ese verano de 1988. En mi primera infancia vivía con mis abuelos en la casa ancestral que había pasado de generación en generación en la familia. La casa no era nada especial, solo un revestimiento blanco simple, algo deslucido, sin contraventanas decorando las ventanas y un techo que había sido parcheado muchas veces. A pesar de todas las imperfecciones y el desgaste del tiempo, mis abuelos se enorgullecían de la historia dentro de las paredes. Era un lugar fantástico para explorar y tengo muchos recuerdos explorando todos los espacios extrañamente ubicados en la casa. De niño, mi dormitorio estaba en lo que la familia llama la sala de costura, donde mi tatarabuela solía coser ropa para la familia. Una vez vi una foto de ella en un álbum de fotos en algún lugar. La espaciosa habitación era más que suficiente espacio y siempre era la más fría de la casa. En el pasillo que llevaba a los dormitorios, el revestimiento texturizado estaba colocado debajo del papel tapiz. Cuando pasabas la mano por él, hacía un sonido ondulado. Era costumbre para todos nosotros caminar por el pasillo con las manos presionadas contra el revestimiento, haciendo una reverberación satisfactoria. El evento que siempre ha destacado en mi memoria, y la razón por la que te cuento esta historia, ocurrió cuando tenía unos 7 u 8 años. Estaba despierto mucho después de la hora de dormir esa noche, jugando en silencio en mi cama. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por el distante ronquido de mis abuelos en su dormitorio. Había dejado caer uno de mis juguetes al suelo y me incliné para recogerlo cuando escuché el familiar sonido ondulado del pasillo. Luego, unos pequeños pasos danzantes llevaron justo afuera de la puerta de mi dormitorio. No estoy seguro de por qué fue mi reacción, pero rápidamente me cubrí con las mantas, fingiendo estar dormido. El sonido ondulado se detuvo. No escuché ningún otro sonido. Rápidamente comencé a sentir sueño bajo las mantas y me quedé dormido. Mi sueño fue interrumpido poco después cuando escuché una pequeña risa y luego un susurro fuera de mi puerta. Salté de las mantas, suponiendo que lo había soñado. Tropecé hasta la puerta. No había nadie. El pasillo estaba completamente silencioso y la única luz provenía de la luz de la luna a través de la ventana al final del pasillo. La puerta del dormitorio de mis abuelos estaba cerrada. Me volví para volver a la cama cuando escuché detrás de mí: «Tengo miedo». Con un pequeño grito, corrí por el pasillo hasta la habitación de mis abuelos y dormí en el suelo. Por la mañana, se despertaron confundidos porque estaba durmiendo allí en el suelo. Así que le conté a mi abuela lo que pasó. Me dijo que la casa estaba embrujada. Tantas generaciones habían vivido sus vidas enteras aquí que era de esperarse. Le expliqué la voz del niño y con reconocimiento en su rostro, me dijo que no tuviera miedo, que sabía quién era. La voz del niño probablemente provenía de su hermano pequeño, que había estado muy enfermo desde que nació y había fallecido a los 5 años. Nunca había mencionado a su hermano antes. Supongo que debió haber sido un recuerdo triste para ella. Me mostró algunas fotos descoloridas y viejas de él.
Tomó aire como preguntándose si compartir sus pensamientos o no. Luego me dijo que cuando era pequeño siempre tuve una fascinación por jugar con un amigo imaginario en ese mismo pasillo. Tuve que aceptar el hecho de que vivía en una casa embrujada hasta que comencé la escuela secundaria. Aunque nada tan extraño volvió a suceder, eventualmente me mudé con mi tía a un mejor distrito escolar. Cuando visitaba a mis abuelos, preparaba mi cama en el sofá de la sala con la televisión encendida. La sala de costura ya no era mi habitación, y nunca volvería a entrar al pasillo de arriba por la noche. Lo único que tengo de esa noche es que conocí a mi tío abuelo Antonio mucho después de que él falleciera, y él me dijo que tenía miedo. Nuevamente, la mujer en el espejo del baño. Estos encuentros ocurrieron hace varios años, cuando aún vivía en la casa de mis padres. Estaba en la secundaria en ese momento. Tal vez tenía 17 o 18 años. Unos años antes, nos habíamos mudado, permaneciendo en la misma pequeña ciudad, pero cambiando a una casa más grande. Mi familia y yo nos mudamos mucho, así que estaba acostumbrado, pero nunca habíamos experimentado nada paranormal o extraño en ninguna de las casas en las que vivimos. Así que cuando las cosas comenzaron a suceder en nuestra nueva casa, fue una combinación extraña de estar algo emocionado y aterrorizado al mismo tiempo. La casa a la que nos mudamos era más grande de lo que estaba acostumbrado, y estaba emocionado de finalmente tener mi propio cuarto. Soy el hermano mayor, y había compartido habitación toda mi vida hasta ese momento. Durante nuestra primera visita a la casa, mis padres me dejaron elegir primero la habitación que quería. Recorrí la casa inspeccionando cuidadosamente todos los dormitorios. La casa todavía tenía varios muebles en ella, y pregunté a mis padres si los dueños anteriores los habían dejado atrás. Había muchos estantes y vitrinas de vidrio, al menos 2 en cada dormitorio y área de estar. Mis padres me llevaron a otra habitación y susurraron que no querían decirles a los niños más pequeños. Pero la mujer que había vivido aquí antes coleccionaba muñecas y las tenía exhibidas en cada habitación. No puedo imaginar cuántas muñecas tenía esta mujer para poder llenar los estantes en los 6 dormitorios y 3 áreas principales de estar. Me asustó un poco, pero ya se habían ido, así que rápidamente lo dejé de lado. Mis padres entonces dijeron que también esa señora había muerto en esta casa, así que estábamos esperando saber de sus hijos si querían estos estantes o no. Esto nuevamente me hizo sentir un poco incómodo, pero estaba demasiado emocionado por la nueva casa como para preocuparme. Luego me decidí por una habitación grande en el sótano al final del pasillo para mis 2 hermanos menores. Después de que nos instalamos y todo estaba en su lugar, mis padres pensaron que era la oportunidad perfecta para conseguirme a mí y a mis 3 hermanos menores un perro. Un día nos sorprendieron entrando por la puerta con un labradoodle dorado de apenas 1 año llamado Charlie. Amo a ese perro y todavía está con nosotros hoy en día mientras escribo esto. Se adaptó rápidamente a nuestra familia y se volvió muy protector. Siempre que luchábamos o jugábamos a pelear, él saltaba y agarraba la ropa o cualquier espada de juguete o almohada con la que estábamos peleando, y la arrancaba de nuestras manos o nos alejaba ladrando y gruñendo ferozmente. Nunca ha lastimado o mordido a mí o a alguien de mi familia. Es un perro muy gentil, pero algo sobre sus dueños anteriores lo hizo muy defensivo ante el abuso y la violencia. Después de unos meses, comenzó a encariñarse más conmigo que con los otros miembros de mi familia. Cada noche, dormía al pie de mi cama, y cuando no estaba allí, me despertaba a una hora impía de la noche con él rascando mi puerta, pidiendo entrar. Una de las primeras experiencias fue unos años después de habernos mudado. Me había acostado y estaba escuchando música antes de dormir. Charlie no estaba en mi habitación, pero supuse que estaba en el patio trasero o algo así, y pronto estaría rascando mi puerta. De vez en cuando, me quitaba los auriculares para asegurarme de que no estuviera allí. Mientras yacía en mi habitación en la oscuridad total, de repente sentí que mi cama se movía. Me quité los auriculares y me senté, escuchando atentamente. Mi cama se movió de nuevo y escuché un ruido fuerte de rasguños, pero no el rasguño normal en la puerta de Charlie. Este rasguño venía de dentro de mi habitación. Busqué a tientas en mi mesita de noche el cuchillo que guardaba junto a mi cama y lo agarré firmemente una vez que reconocí la sensación en mi mano. El rasguño continuó, volviéndose cada vez más agresivo, hasta que de repente se detuvo y la habitación quedó en silencio. Fue entonces cuando Charlie saltó a mi cama y tuve suerte de no haberlo apuñalado. De alguna manera, había logrado meterse debajo de mi cama
y el ruido de rasguño había sido él tratando furiosamente de escapar con el peso de mi cuerpo encima de él. Pobre cosa, no tenía idea de que estaba ahí abajo. Nunca había hecho eso antes, pero lo dejé pasar, acariciándolo mientras se acomodaba en su lugar habitual en mi cama. Me puse los auriculares de nuevo y mientras mi ritmo cardíaco volvía a la normalidad, me quedé dormido. Unas horas más tarde, me desperté por movimiento en mi cama de nuevo. Me desperté somnoliento y me di cuenta de que todavía tenía puestos los auriculares. La música ya no estaba sonando, pero aún cubrían mis oídos, bloqueando cualquier ruido. Alcancé a desenchufarlos de mi teléfono y a comprobar la hora. La pantalla me deslumbró al encenderla. Eran alrededor de las 3:15 a.m., la hora de las brujas. Ya había experimentado cosas a esta hora antes. Me quité los auriculares de los oídos, que estaban doloridos de tenerlos puestos casi toda la noche, y me encontré con sonidos de gruñidos. Angulé la pantalla de mi teléfono hacia Charlie y noté que estaba de pie. Eso fue lo que me despertó. «Charlie», susurré. Él no respondió. Estaba mirando fijamente la puerta de mi habitación, todavía gruñendo. Me senté y escuché en silencio para ver si tal vez había escuchado a alguien yendo al baño, pero no escuché nada y no vi la luz del pasillo debajo de mi puerta, indicando que mis hermanos estaban despiertos. «Charlie», susurré de nuevo. Avanzando y descansando mi mano en su espalda, él giró su cabeza, sobresaltado, como si no me hubiera escuchado llamar o notado que estaba despierto. «¿Qué pasa?». Mi mano todavía descansaba en su espalda mientras encendía y mostraba la linterna de mi teléfono alrededor de la habitación. No había nadie allí como esperaba, y poco después se acostó como si nada hubiera pasado. Me acosté también y escuché el silencio de la casa, tratando de racionalizar a qué había estado gruñendo. Después de otros 40 minutos aproximadamente de completo silencio y oscuridad, finalmente me quedé dormido. Los siguientes meses pasaron sin que nada raro sucediera, y deseché esa noche como Charlie, simplemente asustándose por nada. El siguiente incidente ocurrió poco después. Era un fin de semana, y toda mi familia estaba en casa y se había ido a la cama. No tenía trabajo al día siguiente, y estaba obsesionado con un nuevo videojuego que había comprado. Estaba en el sofá de nuestro salón de abajo, que está directamente debajo de nuestra sala de entrada arriba, justo dentro de la puerta principal y da al patio delantero. En este salón de abajo, las rejillas de calefacción están en el techo y puedes escuchar la pequeña tapa de ajuste traquetear ligeramente si alguien cierra la puerta principal o está caminando arriba en la sala de entrada. Estaba sentado allí jugando videojuegos alrededor de las 3 a.m. cuando escuché esa rejilla traquetear. A Charlie le encanta la sala de entrada. Se sienta en el banco debajo de la gran ventana y mira hacia el patio. Él saltando de este banco también hace que la rejilla del techo traquetee, así que supuse que eso era y no pensé nada de ello. Continué jugando y esperaba escuchar a Charlie bajar las escaleras pronto para dirigirse a mi habitación, como usualmente hace a esta hora, pero nunca llegó. Pasaron otros 10 minutos más o menos y lo escuché de nuevo. Pausé mi juego para escuchar y lo escuché varias veces más, quedándome ligeramente asustado. Volví a mi dormitorio para agarrar el bate de béisbol que guardaba junto a mi cama y lo traje al sofá conmigo. Escuché de nuevo, pero no escuché nada y volví a mis videojuegos. Pasaron otros 20 minutos y la rejilla traqueteante comenzó de nuevo. Pausé mi juego de nuevo para escuchar, pero esta vez el traqueteo se emparejó con lo que sonaba como pasos en la sala de entrada de arriba. Eso es raro, pensé. ¿Quién está despierto en la sala delantera a esta hora? Luego, de repente, el ritmo de los pasos aumentó y sonaba como si estuvieran corriendo. Podía escucharlo claramente y la rejilla estaba traqueteando como loca. Luego se volvieron más silenciosos, pero aún podía escucharlos como si alguien estuviera corriendo por una parte diferente de nuestra casa. Decidí ir a investigar. Tal vez Charlie estaba teniendo una pesadilla o uno de mis padres estaba despierto y necesitaba ayuda con algo. Me dirigí a las escaleras trayendo mi bate conmigo. Llegué al pie de las escaleras y encendí la luz. Ya no podía escuchar los pasos corriendo y la rejilla había dejado de traquetear. Miré hacia arriba por la escalera hacia la oscuridad de arriba. No había forma de que uno de mis familiares estuviera corriendo por aquí en la oscuridad y aún no se hubiera topado con algo o caído. Levanté el bate y subí silenciosamente las escaleras. Llegué arriba y encendí otro interruptor de luz, iluminando el comedor. Asomé la cabeza por la barandilla hacia el comedor
y la cocina detrás de él para ver a nadie. Me detuve entonces y escuché más pasos y me encontré con el silencio. Caminé desde el comedor hacia la puerta de entrada y la sala de entrada donde había escuchado los sonidos. Encendí la luz del pasillo de entrada y pude ver que el cerrojo de la puerta principal todavía estaba cerrado. Rodeé la esquina y encendí las luces de la sala de entrada solo para encontrarme con los muebles habituales. Vagué por arriba por un minuto, manteniendo mi bate levantado por si acaso, cuando vi la luz del pasillo distante encenderse y mi madre y Charlie salieron al comedor para verme vagando con un bate de béisbol a las 3:30 a.m. «¿Qué demonios estás haciendo?», dijo mi madre mientras Charlie caminaba felizmente hacia mí. «¿Acabas de estar aquí?», pregunté. «No», respondió ella somnolienta. «¿Tenías a Charlie contigo?», pregunté. «Sí, estaba en nuestra cama», dijo ella. «¿Y la puerta estaba cerrada?», pregunté. «Sí, pero se levantó y comenzó a lloriquear cuando te escuchó aquí fuera». Miré un poco más. «¿Por qué tienes un bate?», mi madre preguntó, pareciendo más despierta ahora. «Juro que alguien estaba aquí arriba», respondí. «¿Qué?», preguntó mi madre. «Estaba abajo jugando videojuegos y escuché a alguien corriendo por aquí arriba. Las rejillas y las luces estaban todas traqueteando en la sala de televisión y podía escuchar pasos», dije. Luego ambos recorrimos cada habitación de la casa, asegurándonos de que nadie había entrado. La casa estaba vacía, aparte de mi familia. «Bueno, eso es espeluznante. Tal vez a la señora Palmer no le guste demasiado el trabajo de papá», bromeó. Palmer era el apellido de la mujer que había muerto allí, y mi madre se refería a que mi padre había desmontado todo el piso de arriba y remodelado el plano de planta. Tal vez estaba de visita y no reconocía su propia casa. «Estoy seguro de que está bien. Solo ve a la cama», dijo. Esto me dio escalofríos, y me alegré de ver a Charlie seguirme escaleras abajo en lugar de volver al dormitorio de mis padres. Volví a mi habitación y me acosté sin ningún otro ruido en la noche. No mucho después de esa experiencia, fue la perturbación más espeluznante y final que presencié personalmente. Me había quedado despierto hasta tarde nuevamente la noche anterior jugando videojuegos. Me desperté la siguiente mañana alrededor de las 11 o 12. Desde entonces había terminado la secundaria y mis hermanos estaban todos en la escuela en ese momento. Charlie estaba sentado junto a la puerta de mi dormitorio, lloriqueando, indicando que necesitaba salir a usar el baño. Me levanté y abrí la puerta para dejarlo salir. Lo escuché caminar por el pasillo y salir por la puerta para perros que teníamos en el sótano. Salí al pasillo y al baño, que estaba directamente fuera de mi dormitorio y a la izquierda. De pie en el baño, puedes ver por el reflejo del espejo en el pasillo hacia la sala de estar de abajo, donde había experimentado los pasos corriendo meses antes. En el extremo opuesto de la habitación desde la escalera, hay una sala de almacenamiento frío debajo de nuestro porche delantero, donde guardamos alimentos y otros artículos para el hogar. Entré al baño y me miré en el espejo tratando de reunir la fuerza para comenzar el día. Me incliné hacia el espejo y me puse los lentes de contacto, parpadeando rápidamente para que se asentaran en mi ojo. Este baño de abajo tiene uno de esos gabinetes detrás del espejo, donde el espejo estaba dividido en 3 secciones y tiene bisagras para poder acceder a los estantes detrás de él. Abrí el lado del espejo cambiando temporalmente el ángulo del vidrio, bloqueando mi vista del pasillo. Agarré mi cepillo de dientes y pasta de dientes del gabinete y noté que el tubo de pasta de dientes estaba casi vacío. Exprimí lo que quedaba en el tubo sobre mi cepillo de dientes y tiré el tubo vacío a la basura. Cerré el lado izquierdo del espejo y vi la silueta de alguien parado en la sala de estar al final del pasillo cerca de la escalera. Asomé la cabeza en el pasillo y me di la vuelta pensando que lo estaba imaginando, o que mis lentes de contacto me estaban jugando una mala pasada. Justo cuando me di la vuelta, vi a la figura caminar por la sala de estar fuera de la vista hacia la sala de almacenamiento frío. Llevaban jeans y una camiseta amarilla. Recuerdo este detalle muy bien. No pude ver bien quién era, pero simplemente asumí que era mi madre bajando a buscar algo del cuarto de almacenamiento donde guardábamos la pasta de dientes y le grité descuidadamente con mi cepillo de dientes en la boca. «Oye, mamá, ¿me puedes traer un poco de pasta de dientes mientras estás allí?». Sin respuesta. «¿Papá?», pregunté pensativamente, pensando que era él. Todavía sin respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había escuchado a nadie subir o bajar las escaleras y tampoco había escuchado abrir la sala de almacenamiento todavía.
Dejé de cepillarme los dientes y escuché a alguien. Me encontré con el silencio. Escupí en el lavabo y dejé mi cepillo de dientes, caminando con cautela hacia la sala de estar oscura, iluminada solo por la luz del baño. No había nadie allí. Encendí la luz y caminé detrás del sofá para ver si alguien me estaba gastando una broma. No había nadie allí tampoco. Revisé la sala de almacenamiento y 2 armarios en la habitación también y encontré todos vacíos. Subí las escaleras y llamé a Charlie. No escuché sus patas en el azulejo ni el tintineo de su collar, así que asumí que todavía estaba afuera. «Hola», grité, y no obtuve respuesta. Caminé hacia el garaje y lo abrí. El coche de mis padres no estaba, lo que significa que ni siquiera estaban en casa. Entonces, ¿a quién diablos acababa de ver en el sótano usando amarillo? Era un poco extraño, y también la razón por la que nunca hice nada para contrarrestar estos eventos, pero no me asustó. Me sentí extrañamente en paz, y las palabras de mi madre vinieron a mi mente. Tal vez es solo la vieja señora Palmer. No tenía otra explicación para esto, y supuse honestamente que mi madre probablemente tenía razón. La llamé entonces para verificar que no estaba en casa y dijo que estaba. Mi papá había llevado el coche y ella estaba jardineando en el patio trasero. Caminé afuera para verla arrodillada sobre nuestro jardín y Charlie rodando en la hierba cerca de ella. Lo primero que noté es que llevaba pantalones color canela claro y una camiseta gris, un atuendo completamente diferente al de quien acababa de ver dentro de la casa. «¿Acabas de estar adentro?», le pregunté mientras me acercaba. Ella se dio la vuelta cubierta de sudor y tierra. «No, ¿por qué?», preguntó. «Juro que acabo de ver a alguien en el sótano con una camiseta amarilla y pensé que eras tú, así que hice una pregunta y cuando fui a revisar no había nadie», le dije. Ella se quitó los guantes y me miró. Probablemente solo la señora Palmer, confirmando para mí que ella y yo éramos los únicos en casa. Después de ese incidente, mis padres comenzaron a hablar con la señora Palmer como si estuviera allí. Suena estúpido, pero cada vez que mi papá derribaba una pared o levantaba un azulejo viejo para remodelar, mi mamá decía en voz alta: «Lo siento, señora Palmer, tiene una casa hermosa, solo estamos cambiando algunas cosas, no se preocupe». Curiosamente, nunca tuve otra experiencia después de que comenzamos a hacer eso, y nadie en mi familia tampoco. Me he mudado desde entonces, pero a veces, cuando visito, me aseguro de saludar a la señora Palmer y dejarle saber que amamos su casa. Me alegra haber tenido esta experiencia y solo demuestra que no todos los espíritus son malvados. Parece que a veces solo se quedan un tiempo para asegurarse de que las cosas que amaban en la vida están bien cuidadas. Ten cuidado al hacer senderismo en las montañas Big Horn de Coulter Morgan. Las montañas Big Horn son una serie de picos escarpados cerca de Buffalo y Sheridan, en Wyoming. He vivido en Buffalo durante 4 años y trabajo como guía de caza para antílopes. Pero en esta historia particular, estaba de excursión, no de caza. Antes de mudarme aquí, vivía en Georgia. Siempre he disfrutado del aire libre y quería ser guía, así que eso fue lo que hice. Moverme en un arduo viaje en coche de 25 horas no es fácil, especialmente justo después de la secundaria. La historia que estoy a punto de contar ocurrió el verano después de mi último año de secundaria. Una chica con la que estaba muy unido, Alisa, decidió que quería venir a visitarme y que podríamos pasar una semana juntos haciendo senderismo. Alisa y yo nos conocimos en la secundaria y nunca salimos, pero nos unimos porque ambos éramos apasionados del aire libre. Ella fue una de las pocas personas con las que realmente mantuve contacto después de la secundaria. En fin, ella llegó al aeropuerto de Sheridan, Wyoming, el 2 de julio, donde la recogí y comenzamos el viaje a mi cabaña, donde nos prepararíamos para nuestro viaje de campamento. La montaña particular a la que íbamos a hacer senderismo se llamaba Cloud Peak, con una elevación impresionante de 3.970 metros. Después de tener nuestras cosas listas, tiendas de campaña, armas para protección, equipo de pesca, etc., nos acostamos y vimos algo de Netflix antes de quedarnos dormidos. Nos despertamos a las 5:30 y condujimos hasta el inicio del sendero. Los primeros 3 días de nuestro viaje transcurrieron normalmente. Senderismo, pesca, calentándonos junto al fuego y más senderismo. Pero en el 4.º día, alrededor del mediodía, todo se descontroló. Caminábamos por un arroyo, hablando y pescando truchas, cuando de repente
Un monstruoso peñasco fue arrojado justo frente a nosotros. Miramos hacia arriba para ver algo que solo puedo describir como un hombre coyote mirándonos. Por instinto, saqué mi calibre 44 CT y disparé un tiro. Pude decir que fue un acierto. Esta criatura se tambaleó y soltó un grito desgarrador antes de huir. Digamos que acortamos ese viaje y tomamos una larga caminata de regreso colina abajo. 3 años después, Alisa es mi prometida y vivimos juntos en las montañas Big Horn, donde ambos somos guías de caza licenciados. Es seguro decir que nunca volveremos al sendero Cloud Peak. Esto ocurrió hace tiempo cuando era joven. Para dar un poco de contexto, mis padres estaban pasando por una fuerte discusión, así que mi madre nos llevó a mí y a mis hermanos a la casa de mi abuela en la zona rural de Missouri. Estaba acostado en la habitación de invitados durante la primera experiencia. Tenía un colchón en el suelo y la puerta daba hacia la cocina. Un comentario sobre la propiedad. Fue construida hace mucho tiempo e incluso encontramos lo que parecían ser viejas balas de cañón de la guerra civil en el suelo alrededor de la propiedad. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana cuando sentí un miedo casi primal. Miré hacia la puerta donde vi una figura alta, oscura y delgada. Estaba allí parada, mirando hacia mi habitación. Me quedé allí, incapaz de moverme, mis ojos fijos en ella. Estuvo allí parada, mirándome hasta que el perro de mi abuela, Lucky, salió de su habitación. Se volteó y corrió a través de la cocina. Oí que la puerta trasera se cerraba de golpe. Estaba en shock. Lo que parecía una especie de aparición podía moverse y cerrar una puerta de golpe. Supe entonces y allí que no era una aparición. De alguna manera, esta cosa había entrado en la casa, estaba parada en mi puerta y mirándome por Dios sabe cuánto tiempo. Esa fue solo la primera vez que la encontré. La segunda vez estaba en el ático revisando algunas cosas viejas cuando escuché un ruido extraño en la ventana. Ahora, esta es una casa de 2 pisos si cuentas el ático, así que estaba bastante alto del suelo. Caminé hacia la ventana y la revisé. Había una pequeña grieta donde algo la había golpeado. Miré hacia abajo y hacia la línea de árboles, y la cosa estaba allí. Sus ojos me miraban fijamente. Retrocedí y luego corrí escaleras abajo a la cocina. Miré hacia la línea de árboles, pero se había ido. Sabía que me estaba atormentando. Nadie me creería, excepto mi abuela. Ella me contó cómo sentía que algo estaba allí, una presencia maligna. Los animales estaban inquietos durante las primeras horas de la mañana y por la noche, como si supieran que algo estaba allí. Mi último encuentro fue mientras estaba afuera con mis primos pequeños. Estábamos jugando al juego de las linternas durante las últimas horas de la tarde. Pensé que con los adultos allí afuera no pasaría nada. Estaba muy equivocado. Corría de mi primo y me escondí en la línea de árboles. Estuve allí un rato antes de oler un olor asqueroso y podrido. Sentí como si algo estuviera detrás de mí y fue entonces cuando sentí un aliento caliente en mi cuello. Me quedé congelado. Hubo un gruñido gutural profundo. Lentamente me di la vuelta y esa fue mi primera mirada real a la criatura. Su boca no tenía labios. Parecían estar pelándose y pudriéndose. Sus ojos estaban hundidos y amarillos y su nariz estaba costra. Casi estaba sonriendo. Susurró en una versión amenazadora de la voz de mi abuela. Este no es lugar para un niño. Apenas podía respirar. Me di la vuelta y corrí. Apenas podía ver a dónde iba. Mis ojos se llenaban de lágrimas. Tropecé con la luz de la hoguera y colapsé. No pude hablar. Mi abuela corrió hacia mí y me agarró. Le dijo a mis tíos que reunieran a mis primos y hermanos y entramos. Nadie tenía permitido salir por el resto de la noche. No les dije lo que vi, pero ella lo sabía. Nunca salí de noche después de eso. Me habló. Se acercó a mí tan silenciosamente. Sabía lo que estaba haciendo. Siento que quería infundirme miedo, como si disfrutara causando terror. Ahora soy mayor y aún no entraré en los bosques de Missouri sin un arma y un grupo de amigos conmigo. Gracias por leer esto. No sabía dónde más contar mi historia. Lo que sea que haya allá afuera es nada.